Listo, una vez visto las estructuras del sistema nervioso y las del aparato locomotor, y las vuelvo a mencionar por acá en rojo. Huesos, que la unión de dos huesos forma las articulaciones, que las articulaciones están unidas por ligamentos, que hay músculos que tienen un componente contráctil y un componente tendinoso. ¿Cierto? Y que también hay lo que llaman un cartílago articular, hay otras estructuras cartilaginosas como meniscos, exclusivo de las rodillas, y como discos intervertebrales, exclusivos de la columna vertebral. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué vamos a decir? Que cada estructura tiene una naturaleza, y esa naturaleza le hace cumplir una función, pero también esa naturaleza la hace susceptible a que se lesione. Entonces, ¿cómo se llama la lesión de los huesos? Fracturas. Y la fractura se define como la pérdida de continuidad del hueso. O sea que una fractura puede ser una simple fisura hasta una fractura abierta. ¿Cierto? ¿Cómo es el mecanismo de lesión de un hueso? Entonces, el mecanismo de lesión de un hueso se da, hay tres mecanismos de lesión, los voy a poner por acá, abajito. Por tensión o estiramiento, por compresión y por cizalladura o cizallamiento. Entonces, la naturaleza del hueso hace que éste se lesione por compresión o cizalladura. ¿Cierto? Es por el cual el hueso se lesiona. Ahora, los ligamentos. Los ligamentos, las lesiones de los ligamentos se llaman esguinces. ¿Cómo se define un esguince? Un esguince es la deformación del ligamento. Y se clasifica en leve, moderado y severo. ¿Qué es un esguince leve? Un esguince leve es cuando el ligamento leve, el ligamento se elonga y hay ruptura
de pocas fibras. ¿Cierto? ¿Qué es moderado? Moderado es que hay ruptura de fibras. De fibras más de un 50%, pero otras no se rompen. Y el severo es que hay ruptura casi que total y se acompaña de luxación, incluso fractura. En este, que es el moderado, digamos que hay una subluxación. Entonces, vamos con el hombro. Vamos con el hombro, que es fácilmente luxable. En el hombro, digámoslo así, hay 3 ligamentos anteriores, el glenohumeral superior, medio e inferior. Entonces, si se rompen, el hombro, no el hombro, el húmero, la cabeza del húmero, se sale de la cavidad glenoidea y es lo que llamamos una luxación, porque se rompieron las fibras ligamentosas y hubo una luxación. Digamos lo que una subluxación es, no es tan, se siente el hombro como inestable, como flojo. Y es que las fibras no están rotas en su totalidad, pero sí muchas están rotas y muchas otras están elongadas. Entonces no cumplen con su función de dar estabilidad y de unir los huesos muy bien unidos entre sí. Entonces eso genera esa inestabilidad, que hay gente que vive con la inestabilidad crónica recurrente de hombro, ¿cierto? Pasa otro detalle con la rodilla, con por ejemplo el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior evita que el fémur se vaya hacia atrás o la rótula o la tibia hacia adelante, ¿cierto? Cuando hay una lesión del cruzado anterior, hay unas pruebas semiológicas que llaman el cajón anterior o Leishman, en donde el evaluador lo que hace es esto: tirar hacia adelante la tibia para ver si las fibras de ese ligamento están rotas. Y según la cantidad de desplazamiento de la tibia se puede decir si fue moderado o si fue severa. Y creo que en los dos casos, moderado o severa, ya hacen intervención quirúrgica. Tiene que ser muy leve el esguince del ligamento para que no haya cirugía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vuelvo y digo, los ligamentos, su daño se llaman esguinces. Es una deformación del ligamento, el esguince. Puede ser leve, moderado o severo. Leve cuando se elongan sus fibras y hay ruptura de pocas fibras, ¿cierto? Hay elongación y hay ruptura, pero de muy pocas. Moderado, hay ruptura de fibras, más de un 50%, pero otras no se rompen. Y genera una subluxación. Y la ruptura total, y el severo es que hay ruptura total y se acompaña de una luxación. O sea, ya el ligamento dejó de cumplir su función, que era mantener dos huesos juntos, y ellos se separan considerablemente porque ya este ligamento, que es el encargado de mantener los huesos juntos, se rompió. Entonces, mientras el hueso, el mecanismo de lesión es por compresión o cizalladura, el mecanismo de lesión del ligamento es por tensión o estiramiento. Miren que cada uno tiene mecanismo de lesión diferente, ¿cierto? Vamos con los músculos. ¿Cuál sería el mecanismo de lesión de los músculos? También el estiramiento excesivo.
Un estiramiento excesivo genera que los músculos haya una distensión o haya ya ruptura muscular. Ruptura o desgarro muscular. Igual el desgarro muscular o la ruptura muscular es grado 1, 2 o 3 según la cantidad de esas fibras musculares que se rompan. Entonces mire que también por distensión, o por tensión, el músculo se rompe. Entonces cada estructura, de acuerdo a su naturaleza, tiene alguno de estos tres. El tendón también por distensión. El tendón también se rompe por distensiones, por esfuerzos de tensión. O sea, se estira el tendón. ¿Y cómo se estira el tendón? Como se los mencioné ahorita, el componente contráctil se acorta. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí el músculo de la pantorrilla, ¿cierto? Los gastronemios, digámoslo así. Este es el componente contráctil. En azul el tendón de Aquiles. Entonces, si el corredor lleva corriendo una maratón y lleva mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho movimiento repetitivo y mucho sobreuso, mientras el componente contráctil se contrae, el componente tendinoso se estira. Y este estiramiento va a generar ruptura del tendón, por tensión o por estiramiento. ¿Qué pasa con el cartílago, los meniscos y el disco? El cartílago, los meniscos y el disco los meniscos y el disco se lesionan es por compresión. Imagínese usted un atleta durante toda su vida deportiva en donde la rodilla haga esto muchas veces durante muchos años porque jugó mucho un deporte de impacto sobre el terreno. Por compresión va a generar daños de la cápsula, va a generar daños de los meniscos y va a generar daños también de los discos intervertebrales. Aquí está también la articulación de la cadera. Imagínense esto durante mucho tiempo, ¿qué pasaría con ese cartílago articular que recubre la cabeza femoral? Por compresión va a haber daño, ¿cierto? Y lo mismo, ya se me luxó acá la columna. Y lo mismo pasaría acá. Los levantadores de pesas y las personas que hacen mucho impacto sobre la columna, también sus discos intervertebrales van a sufrir daños por compresión. Pero los meniscos y el cartílago van a sufrir otro daño. Por ejemplo, si yo soy un jugador y freno y giro, ¿qué pasaría con mi rodilla? Freno y giro, ¿qué pasaría con mis meniscos o con mi cartílago? Sería un mecanismo de lesión, no solo por compresión, sino también por cizalladura. ¿Qué es el mecanismo de cizalladura? El mecanismo de cizalladura, imaginémonos este borrador, lo comprimo, pero después de que lo comprimo lo estiro. Entonces es como una compresión y un estiramiento. Comprimo y jalo. Eso es cizalladura. Compresión sola y ya estiramiento. Entonces mire que en este orden de ideas y para que entiendan la función, pero también los mecanismos de lesión de las estructuras que hoy hemos visto, el aparato locomotor, los huesos por compresión se fracturan, pero también por cizalladura se fracturan, ¿cierto? Los ligamentos, el músculo y el tendón solo por tensión. Y la cápsula articular y los meniscos se dañan
por compresión y por cizalladura. Compresión, y a la vez de que comprimo, hago como una especie de tracción o de jalón. Comprimo y resbalo. Comprimo y genero como una tensión, como un estiramiento. Comprimo y estiro. Eso es cizalladura. Y los discos de la columna, por compresión repetitiva, a través de una larga vida deportiva como la halterofilia, el levantamiento de pesas, los deportes de impacto, o también los que pueden montar mucho en moto o a caballo, esos discos intervertebrales se pueden ver afectados. Listo, entonces aquí hicimos un compendio de esas estructuras del aparato locomotor y como según su naturaleza y su función, ellas se van a lesionar. Ahora bien, hablamos del sistema nervioso al principio. El sistema nervioso se daña es se dañan su mecanismo de lesión es por objetos cortopunzantes o cortocontundentes que generan tanto, como les expliqué al principio, en los nervios periféricos o en el sistema nervioso central, generan ese tipo de lesiones, como un trauma raquimedular, que muchas veces un trauma raquimedular en el accidente de tránsito, en el latigazo, las mismas vértebras son las que al desplazarse rompen la médula, ¿cierto? Entonces, son mecanismos de lesión, como les digo, de acuerdo a la naturaleza de cada estructura. Los nervios se dañan por eventos muy compresivos o muy cortantes, ¿cierto? Una herida de bala en el cráneo, un accidente cerebrovascular, un trauma craneoencefálico, o un golpe en un accidente de tránsito, o un golpe en aquellos deportes de contacto como el fútbol americano, que son eventos compresivos o cortantes en el sistema nervioso. ¿Listo? Es como para tener claro eso. Luego de este track vendrán unos videos que les enviaré los links, pero también se los proyectaré aquí para que entiendan para que vean los mecanismos de lesión.